Bienvenidos a Naturaleza Interna, yo soy Ana y gracias por estar aquí. Hoy estoy grabando en un día en el que el bosque o la naturaleza está más espléndida, con más luz, se escuchan más los pajaritos, más las ardillas. El día de ayer llovió, pero muy fuerte y no pude estar aquí. Alguna vez he estado aquí en el bosque en la lluvia y es padrísimo, peligroso, pero padrísimo. Y quiero contarles o comentarles cómo se escucha el día de hoy la naturaleza. El día de hoy vamos a hablar sobre el sueño, el descanso y la energía vital. Estos no solo son aspectos de la vida, son en muchos sentidos la base silenciosa sobre la cual todo lo demás se construye. Sin embargo, vivimos en una época que se subestima profundamente. Se glorifica el cansancio como señal de esfuerzo, se romantiza la falta de sueño como símbolo de ambición y se considera el descanso como un lujo, algo que se gana después de haber hecho lo suficiente. Pero esa forma de ver la vida está invertida. No descansamos porque lo merecemos, descansamos porque lo necesitamos para existir plenamente. El sueño quizás es el fenómeno más misterioso y subestimado de la experiencia humana. Pasamos cerca de un tercio de nuestra vida durmiendo, y aún así muchas personas lo tratan como un obstáculo, como tiempo perdido. Pero el sueño no es una interrupción de la vida, es una parte esencial de ella. Mientras dormimos, el cuerpo entra en un estado de regeneración profunda, las células se reparan, el sistema nervioso se recalibra, el cerebro reorganiza la información acumulada de todo el día. Los recuerdos se consolidan, las emociones se procesan y lo que parece caótico comienza a adquirir sentido. Y hay algo profundamente poético en esto. Durante el día recolectamos experiencias y durante la noche las integramos. Es como vivir fuera escribir y dormir fuera editar. Sin ese proceso de edición, la historia se vuelve confusa, fragmentada, incoherente. Pero más allá de la biología, el sueño también tiene una dimensión simbólica. Dormir implica soltar. Significa aceptar que no podemos controlar todo, que hay procesos que ocurren sin nuestra intervención consciente. En una cultura que valora el control, la productividad y la vigilancia constante, dormir es casi un acto de rebeldía. Es decirle al mundo, por ahora, basta. Y esa pausa no es debilidad, es sabiduría. Sin embargo, no todo el descanso ocurre al dormir, ni todo el cansancio se resuelve con una almohada. Aquí es donde entra el concepto más amplio y a veces más difícil de alcanzar, el descanso verdadero. El descanso no simplemente es la ausencia de actividad física, es un estado interno en el que dejamos de estar en tensión. Podemos estar acostados y aún así no descansar. Si nuestra mente sigue corriendo, repasando pendientes, anticipando problemas, reviviendo conversaciones. Este tipo de cansancio a veces es más sutil y mucho más profundo. Es el cansancio de sostener una identidad, de cumplir expectativas, de vivir en alerta constante. Hay distintos tipos de descanso que rara vez reconocemos. Está el descanso físico, que se relaciona con el cuerpo. El descanso mental, que implica silencio en el pensamiento. El descanso emocional, que surge cuando dejamos de reprimir sentimientos o cargar emociones. El descanso social, que aparece cuando podemos ser nosotros mismos sin esfuerzo. Y el descanso espiritual, que tiene que ver con sentirnos conectados con algo más grande que nuestras preocupaciones inmediatas. Cuando alguno de esos niveles queda desatendido, aparece una sensación de agotamiento que no desaparece con dormir. Por eso hay personas que duermen 8 horas y aún así se sienten exhaustas, porque lo que necesitamos no solo es sueño, sino una forma más profunda de descanso. La energía vital, entonces, no es otra cosa que el reflejo de cómo estamos gestionando esos distintos niveles. Es la manifestación de un equilibrio o de un desequilibrio interno. Cuando la energía fluye, sentimos claridad, motivación, presencia. No necesariamente estamos eufóricos, pero hay una sensación de disponibilidad, de poder responder a la vida sin sentirnos constantemente drenados. En cambio, cuando la batería vital está baja, todo se vuelve más pesado. Las tareas simples cuestan más, la mente se nubla, las emociones se intensifican o se apagan. Y aquí es importante entender algo. La energía no se pierde solo por hacer demasiado. También se pierde por resistir demasiado. Resistir lo que sentimos, lo que somos, lo que necesitamos. Consume una cantidad enorme de energía. Vivir en contradicción interna, querer algo para hacer lo contrario, necesitar descanso para obligarse a sentir, necesitar descanso para obligarse a seguir, sentir tristeza pero fingir bienestar.
Eso genera una fricción constante y esa fricción es agotadora. También hay una dimensión más sutil de la energía vital, que tiene que ver con la atención. Donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Si constantemente estamos dispersos, saltando de estímulo a estímulo, revisando pantallas, consumiendo información, nuestra energía se fragmenta. Es como iluminar una habitación con una luz que se enciende y se apaga sin parar. Nunca llega a estabilizarse. En ese sentido, recuperar la energía vital sin pausa no siempre implica hacer más cosas saludables, sino hacer menos cosas innecesarias, simplificar, reducir el ruido, elegir con más cuidado en qué invertimos nuestra atención. Otro aspecto fundamental es el ritmo, pero muchas veces vivimos desconectados. Nos despertamos con alarma, comemos a deshoras, trabajamos hasta tarde, dormimos con pantallas encendidas. Poco a poco perdemos la sensibilidad de nuestras propias señales internas. Dejamos de reconocer cuando estamos cansados, cuando necesitamos una pausa, cuando estamos saturados. Recuperar el vínculo con esos ritmos es una forma poderosa de restaurar la energía. Implica volver a escuchar el cuerpo, respetar sus tiempos, aceptar que no podemos estar siempre en el mismo nivel de rendimiento. Hay días para avanzar y días para sostener, días para crear y días para integrar. También es importante cuestionarnos la relación que tenemos con el descanso a nivel cultural y personal. Muchas personas sienten culpa al descansar, como si detenerse fuera a fallar, como si el valor personal estuviera directamente ligado a la productividad. Pero esa idea no solamente es injusta, es insostenible. Nadie puede vivir en un estado de exigencia sin pagar el precio. El descanso no es lo opuesto al progreso, es lo que lo hace posible. Sin descanso, lo que llamamos avance se vuelve desgaste, y el desgaste acumulado en el tiempo se convierte en agotamiento profundo. Hay algo muy humano en aprender a equilibrar esfuerzo y pausa. No se trata de eliminar la disciplina o la ambición, sino de integrarlas con el cuidado. De entender que la energía es un recurso vivo, no una máquina inagotable, que necesita ser protegida, renovada, cultivada. Quizá una de las preguntas más importantes que nos podemos hacer es, ¿cómo hago más? Pero si en vez de esta pregunta hacemos, ¿cómo sostengo mejor mi energía? Y esa pregunta abre un camino distinto, un camino donde el sueño se vuelve prioridad, el descanso se vuelve práctica y la energía vital se vuelve guía. Porque al final la calidad de nuestra vida no depende únicamente de lo que logramos, sino de cómo nos sentimos mientras lo hacemos. Y ese cómo está profundamente determinado por cuán bien sabemos dormir, descansar y cuidar la energía que nos permite estar vivos. Tal vez la verdadera transformación no está en aprender en exprimir cada minuto del día, sino en aprender a habitarlo con suficiente energía, claridad y presencia. Y eso empieza casi siempre en los momentos más simples y más ignorados. Cuando decidimos cerrar los ojos, cuando elegimos pausar, cuando nos damos permiso de no hacer nada. Y en ese aparente vacío empezamos a recuperarlo todo. Muchas gracias por estar aquí. Me puedes seguir en mis redes sociales como Viviendo a mi manera. Nos estamos escuchando.